Ok, acá no, bueno, me tocaría mirar bien acá que. Está grabado. Perfecto. Ya estás grabando, ¿cierto? Sí, ya. Ah, bueno. Bueno, jóvenes, Gracias. entonces, gracias a ustedes. De nuevo, tengo que mirar porque. Listo, muchachos. Ajá, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Preguntas, muchachos. Voy a compartir un momento el texto. Bueno, vamos a hablar hoy de derivadas direccionales, pero pues si ustedes tienen preguntas de la sección anterior, pues la pueden hacer con total libertad. Voy a mencionar ciertas cuestiones que ustedes deben tener en cuenta para hacer estos cálculos. Aquí bajo el libro, el PDF ahí del libro que está. Entonces, muchachos, la definición. Definición del gradiente no es, pues es bastante sencillo. El gradiente de una función de dos variables, ¿qué tipo de objeto matemático es? Un vector. Es un vector. ¿De cuántas componentes? Si la función es de dos variables, ¿cuántas componentes tendría el vector gradiente? Dos. 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 Miren, si la función tiene dos variables, entonces usted va a poder encontrar dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces miren que el gradiente en cualquier punto es un vector, que lo puede escribir a la notación IJ o lo puede escribir como un vector normal. O sea que aquí viene la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Si la función es de tres variables, entonces el gradiente, en algunos casos voy a omitir la dependencia de las variables, tiene tres coordenadas, es fx, fy. Si llegase a tener cuatro coordenadas, entonces va a ser un vector de cuatro coordenadas. ¿Listo? Entonces esa definición es bastante sencilla y hay varios ejemplos donde pueden calcular, hacer ejemplos de cálculos de. Bueno, viene el otro concepto. Nosotros ya habíamos hecho este cálculo, derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Esas dos derivadas parciales son cálculos particulares de derivadas direccionales. Y nosotros hicimos pues la vez pasada varios ejemplos de que si yo me muevo en una dirección, voy a experimentar ciertos cambios. Si me muevo en otra dirección, pues voy a experimentar otros. Entonces, suponga que si yo tengo una superficie, a ver, una que sea algo así como una rampita. Oh, listo, sí, esa que está acá. Y supongan que continúa así. Es una superficie como una S. Este es el origen, ¿cierto? Y esta es la gráfica de la función, z igual a f de x. ¿Qué pasa si yo estoy parado acá y me muevo en esta dirección? ¿Cuál sería el cambio de la función si yo voy de este punto y termino este punto? ¿Cuánto sería el cambio? Gráficamente, muchachos. Empiezo en este punto y termino en este punto. El vector. Porque no hay cambio en la función. Porque estoy sobre el mismo eje. Recuerden, ¿este eje cuál sería? Este sería el eje Y positivo, este es el eje X y este es el eje Z. Si yo empiezo en este punto sería 0, 0, 0.
y termino en el punto, qué sé yo, 0, 1, 0. El valor de z no cambia. Entonces miren que ahí lo que usted puede decir es que la derivada parcial de f con respecto a y, perdón, es igual a 0. No hay cambio en esa dirección. No importa si yo me muevo hacia allá o si me muevo hacia acá. Pero miren muchachos, ¿qué pasa si yo me muevo en esta dirección? Entonces miren que en esta dirección yo empiezo en 0. Cuando yo termine en este punto, las coordenadas que tiene sobre la superficie van a ser estas. Va a ser esta de acá. Entonces fíjense que z pasó de valer 0 a valer este valor de acá, que es una cantidad negativa. Voy a prolongar aquí el eje z. Cuando usted lo proyecta acá, le va a dar un número negativo. O sea que fíjense que en ese cambio, en ese caso, ¿qué va a pasar con la función? Bajó. El valor de z disminuyó. Estaba en 0 y quedó en este valor. Eso es lo que significa la derivada parcial con respecto a y, con respecto a x. Esos son dos casos particulares. ¿Listo? Miren algo. Esa no es la única dirección en que yo me puedo mover. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me muevo, si yo empiezo aquí y termino en este punto de acá? Entonces miren que aquí yo voy acá y esto quedaría un poquitico más abajo. Entonces ahí también hay cambio en la función. Ese cambio, ¿qué me lo va a dar? La derivada direccional. Entonces la derivada direccional es cómo cambia la función si yo me muevo en una determinada dirección. Las derivadas parciales son casos o ejemplos, casos particulares de las derivadas direccionales. Entonces, es como si yo tomara, entonces miren que acá hay una especificación. Aquí me hacen toda la explicación en el PDF que están viendo. Alcanzan a ver la cámara y el PDF, ¿cierto? El tablero y el PDF. Muchachos. Sí. Sí, profe, sí. Entonces, básicamente es eso. Voy a hacer otro gráfico que hicimos acá, o voy a hacer algunos ejemplos prácticos para que ustedes entiendan un poco. Profe, entonces la derivada parcial es derivada direccional sobre los ejes. Sí, sobre los ejes, a ver, derivada parcial, entonces, miren. Bueno, podemos hacer, bueno, todavía no habíamos hablado de la... Escribamos de una vez la fórmula y podemos ir a hablar de eso. Derivada parcial de u con respecto... Entonces, a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo es la fórmula para calcular la derivada direccional? El gradiente de f Por el vector unitario. Gradiente de f en xy. Por el vector unitario, ¿no? Listo. ¿Qué pasa si u es el vector 0,1? Este es unitario, ¿cierto? Sí. Sí. Miren que la norma es 1. Raíz de 1 al cuadrado. Entonces esta dirección me sirve. Si yo utilizo esta dirección, ¿cuánto me da la derivada direccional en la dirección de u? Entonces, a ver, ¿cuáles son las coordenadas de este señor? Fx, Fy. Producto punto el vector 0,1. ¿Cuánto me da este producto punto? 0, f de y. 0, Fy. Las dos respuestas que dieron están... Tiene que dar un escalar. No, un número, Tienen que dar un escalar. Fy. Fy simplemente. F de x por 0 más f de y por 1. Y miren que me dio la derivada parcial con respecto a y. Y miren que yo me estoy moviendo en la dirección del vector 0, 1, que es el eje y. Si usted cambia u por 0x, ¿sí? Entonces tenemos que las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Entonces, el ejemplo que yo les iba a mencionar es el siguiente.
que ahorita en la tutoría estábamos hablando con algunos de ustedes acerca de, miren este ejemplito. Y es uno de los, suponga que usted aquí está, esto es una placa metálica, algún metal. Y suponga que usted está sometiendo o ponga aquí un pedazo de hielo. Un pedazo de hielo. Y suponga que la placa metálica es suficientemente grande. Y suponga que usted está parado aquí en este punto. Usted empieza en este punto P. Entonces, miren lo siguiente. Entonces aquí es donde vienen las aplicaciones. ¿En qué dirección yo debería moverme? De tal forma que yo quiera enfriarme lo más rápido posible. ¿En qué dirección sería? Si este es... Hacia acá. Supongo que este es un bloque de hielo grande o supongo que este es una... Usted está sometiendo la placa metálica, si es pequeña o grande. Entonces, miren la dirección en que yo debería... A ver, pongámoslo en este punto. Supongo que esta es la vista de arriba, desde arriba, de una habitación. Y suponga que este es el aire acondicionado. El aire acondicionado está aquí en el piso. O un ventilador. Entonces, ¿cuál debe ser la dirección? Si yo estoy parado aquí en este punto, ¿en qué dirección yo debería moverme de tal forma que me enfríe lo más rápido posible? Pues entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Me debo mover en esta dirección. Si yo camino en esta dirección hacia el aire acondicionado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mi temperatura se va a enfriar y esto me garantiza que se va a enfriar lo más rápido posible. De acuerdo a lo que leyeron, esa dirección, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser esa dirección? El gradiente. Ahí no era. La dirección del vector gradiente. Si yo llegase a tener la función de temperatura en la habitación, en esta placa o en la habitación, esta de acá, ¿cómo calculo esta dirección? Pues simplemente calculando el gradiente de la función. ¿No? Mire que es como, tiene sentido común, ¿no? Si yo me muevo en esta dirección, mire que pues probablemente me voy a enfriar un poco más porque estoy más cerca, en última, si yo termino aquí, estoy más cerca del aire acondicionado que me voy a enfriar, pero no me voy a enfriar tan rápido como si yo me muevo en esta dirección. ¿Cuál debería ser la dirección en que yo debiera moverme? De tal forma que me calentara lo más rápido posible. Negativo, de manera opuesta a la que ya tiene. Ajá, o sea que esto es, si este es el gradiente de la temperatura, empezando en este punto, entonces si yo me muevo en dirección opuesta a esta, cogí otro, es decir, si yo me muevo en esta dirección, que es menos, ahí lo paro porque aquí de hecho pues debería ser el mismo. Entonces, ¿qué va a suceder si yo me muevo en esa dirección? Entonces agrandemos acá un poco el dibujito de la habitación. Entonces, en esa dirección me voy a calentar, sí calentar, lo más rápido posible. En la dirección opuesta al gradiente. Entonces, todo depende de las funciones temperatura que usted tenga. Y ya lo puede calcular. Entonces, esa va a ser la derivada direccional. ¿Cómo cambia la función si yo me muevo en una determinada dirección? ¿Listo? Entonces, el ejercicio, esa explicación que tenemos allá, miren qué es lo que sucede.
es que hay una función de dos variables, perdón. Miren que la gráfica de esa función de dos variables es una superficie, entonces suponga que usted tiene esta superficie. Por aquí están sus ejes coordenados, X, Y, Z. ¿Quiere prolongarlos como que? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Suponga que usted tiene, esto es una función de dos variables, entonces los valores que yo le pase a la función están ¿en dónde? Aquí, en el plano XY. Suponga que este es P. Y suponga que este señor de acá es Q. Entonces yo tengo este vector, o este segmento. Voy desde P hasta Q. Este es el segmento PQ. Mire que aquí yo empiezo en P y Q me da la dirección, si me lo dan como punto. ¿Qué es lo que vamos a suceder? O esa explicación que aparece ahí, ¿qué es lo que, básicamente, qué es lo que yo tengo? Voy a considerar una línea recta que va de aquí a acá. Y luego lo que voy a hacer es levantar un plano paralelo a este señor o perpendicular al piso. Cuando usted hace eso, mire que esto lo levantó aquí. Pum. Este le va a dar el punto sobre la superficie. Chum. Este le va a dar el punto sobre la superficie. Entonces, cuando usted levanta ese plano, el plano y la superficie se intersectan y le va a dar una curva por aquí. Chum. Le va a dar esa curvita. Entonces, mire que ahora usted acá se está moviendo sobre la superficie. Este punto que coordinar va a tener tres componentes, como ese ejemplo 22 que apareció ahí en el libro, o el ejemplo 4, el problema 22 o el ejemplo 4 del texto. Si yo me paro en este punto P, y aquí miren que esta curva continuaría por acá, pues dependiendo cómo sea la superficie. Si usted se para en este punto y aquí, sobre este plano, recuerda que este plano continúa para arriba, y para allá y para allá. Si usted aquí hace la recta tangente en la pendiente de esta recta, aquí debería ser igual a la derivada direccional en la dirección de U de la función en el punto P. Eso es lo que significa la derivada direccional. ¿Listo? Entonces la pendiente de esa recta está por la dirección. Ojo, este sería U. Profe, qué pena, podría subir un poquito el tablero que no se ve la cámara, perdón. Gracias. Entonces miren que U tiene que ser unitario. Vector unitario, ¿pero para qué? Para hacer los cálculos. Esa es la explicación de lo que es la derivada direccional. Si yo estoy parado en este punto y me muevo en dirección a este de acá, la función va a cambiar en este valor. Este valor puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. En este caso, ¿cómo debería ser? Con este dibujito que teníamos aquí. ¿Debería ser positivo o negativo? De acuerdo al gráfico que tenemos ahí. Negativo. Positivo, ¿no? Tiene que ser negativo, porque miren que yo empecé acá, en un punto que está arriba y termino en un punto que está más abajo. O sea que Z disminuyó. O sea que ese valor de esa derivada direccional tendría que ser negativo. Y esa es la explicación del concepto de derivada direccional. Ahí está bien explicadito en el libro. Aquí tienen otra. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que vamos a hallar nosotros aquí. Y eso es lo que me dice cómo cambia la función. Entonces, por acá, a ver, esa definición que tenemos ahí es simplemente la definición de la derivada direccional. Casi no la vamos a utilizar. De hecho, son muy pocos los casos en los que uno la utiliza, la definición como tal. Esa definición se utiliza en el caso que usted tenga una función definida a trozos o una función de estas especiales. Lo que nos interesa a nosotros es el teorema. Ese teorema es el que
el que realmente es importante y el que nos dice cómo calcular la derivada direccional, que es el gradiente multiplicado por, bueno, cuando digo multiplicado es producto punto, ¿no? Recuerden, la derivada direccional les tiene que dar un número, nunca les puede dar un vector. ¿Listo? Entonces, eso es esencialmente lo que tienen que conocer de esta sección. Esto es lo más importante. Ese valor y la interpretación que tenemos de esos dos cantidades, que es la parte que aparece. Bueno. Valor máximo de la derivada direccional. ¿Alguien sabe por qué o recuerda o por qué? A ver, ¿quién me explica de lo que leyó? ¿Por qué el valor máximo de la derivada direccional es el gradiente de f? Es la norma del gradiente. ¿Alguien recuerda de lo que leyeron? No, profe, la verdad no. Yo de ahí fue que saqué como la definición de gradiente. Ahí fue que entendí mejor. Ok, entonces, pero lo que está viendo donde dice máximo valor de la derivada direccional, listo, mira. La fórmula es sencilla y viene de... Es la de... álgebra lineal. A ver, pongamos aquí. Suponga que yo evalúo eso en un punto, en el punto A, B. Esto es el gradiente de f en AB, producto punto de la dirección. ¿Listo? Ojo, esto es un número, eso es un número real. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Listo? Pero resulta ser que de su curso de álgebra lineal usted vio que esto era norma del gradiente evaluado en el punto por la norma del vector u por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, suponga que aquí está el gradiente y suponga que aquí está el vector u y el ángulo es este que está acá. Entonces, miren muchachos, ¿U quién es? Es el vector unitario, entonces su norma sería 1. O sea que la norma es 1, o sea que este señor de acá es 1. O sea que si usted aplica esa definición le queda la norma del gradiente multiplicado por el coseno. ¿Listo? Bueno, eso es la función coseno. ¿Cuál es el valor más grande que tiene la función coseno? 1. 1. ¿Y cuándo se alcanza ese valor? Por ejemplo aquí, cuando coseno es 0. Es decir, cuando el ángulo es 0. Miren aquí el dibujito. Si el ángulo es 0, eso significa que el marcador aquí negro es U y este es el gradiente. El ángulo entre ellos dos, si llega a ser 0, significa que tanto U como el gradiente deben tener la misma dirección. Entonces es por eso que viene ahí lo que aparece como ecuación número 11, que me dice que el valor máximo de la derivada direccional es el gradiente y se alcanza cuando U tiene exactamente la misma dirección que el gradiente. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual la derivada, el valor máximo de la derivada es la norma del gradiente. Y pare de contar. Esa es toda la explicación. ¿Cuándo sería el valor más pequeño? El valor más pequeño que puede tomar esta función, ¿cuánto es? Cuando son Menos de uno. Menos que son 1. opuestas, ¿no? Menos 1. El valor más pequeño es menos 1. ¿En qué valor del ángulo del coseno es menos 1? Cuando el ángulo es pi, 180. o sea que es un ángulo de 180. Si este de nuevo es U y este es F, el ángulo de 180 significaría
Si este es U y este es el gradiente, mire que tienen direcciones opuestas. Esta es la dirección de U y esta es la dirección del gradiente. Entonces esa es la explicación de por qué el valor máximo de la derivada direccional es el gradiente de f, es la norma del gradiente de f, y se alcanza la dirección del gradiente. Entonces, esa es la explicación. Entonces, miren aquí ese ejemplo, ejemplo 6. Esa es la razón por la cual miren, ahí dice, el valor máximo de la derivada direccional de la función f, en el ejemplo anterior, en el punto 1 menos 1, 2 es la norma del gradiente. ¿El valor mínimo quién es? Pues si el valor máximo me dio raíz de 133, el valor más pequeño, ¿cuánto me tiene que dar? Menos raíz de 133. Es el opuesto. Bueno, muchachos. Sesión de preguntas. A ver, ¿qué preguntas tienen? Yo tengo una pregunta sobre un ejercicio puntual. Bien. En el 23 nos dicen que encontremos un vector que produzca la dirección en la cual la función dada aumenta más rápidamente en el punto indicado y se encuentra la tasa máxima. Ok, déjenme, voy a mirarlo acá. Problema 23. O sea, es uno de los que asignamos. Ajá. Bueno, Entonces, de acuerdo ahí, a la explicación, ¿qué habría que hacer? pues en ese, yo lo que hice fue trabajar con el gradiente y pues hallé la fórmula del gradiente. Y con la norma del gradiente hallé el valor máximo, pues el de No. Esa es toda la tasa máxima. Y entonces, pues reemplazando en la fórmula de la derivada direccional, intenté despejar el vector unitario, pero no pude. No puedes despejarlo porque es un producto punto. Ok, Entonces, no, recuerden lo que acabamos de hacer. Ecuación 11 y ecuación 12. 11 y 12, que fue la página 722. Miren, valor máximo de la derivada. Entonces, ponémoslo aquí. F en el punto. Es la norma del gradiente de f evaluado en el punto. Esto es ya, lo único que usted debería hacer es calcule el gradiente, evalúenlo en el punto donde le están indicando y calcúlele la norma. Ese valor que usted encuentra aquí se va a ser el máximo valor de la derivada direccional. Si sí. le piden la dirección, ¿cuál es la dirección? Es simplemente el gradiente, sin la norma. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le dice. Si el ejercicio le pide ese valor mínimo de esto de acá, entonces sería menos esto, y la dirección es menos el gradiente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Trabajémoslo ahí un momentito. Ese es problema 23. ¿Su sección qué? 13.6. Problema 23. Mi función es una función de dos variables. E de 2x, seno de y. Y me dicen que el punto es 0 pi cuartos. Entonces, a ver, ¿cuánto es el gradiente de esa función?
es 2 Euler, bueno, 2 Euler a la 2x. por seno de y. Gradiente de f en cualquier punto. Derivamos esto con respecto a x. X. Esto es constante, o sea que en teoría me quedaría aquí seno de y. Ahora multiplico por la derivada de esto, que es ella misma, por la derivada interna, 2. es 2. Esa es la primera coordenada. Continúo aquí para que ahí ya no me cabe de lado. ¿Qué aparece acá? Euler a la 2x por el Ajá, coseno de y. por el coseno de y. Perfecto. Ese es el gradiente. Ojo, para aplicar, miren que me están preguntando qué pasa en este punto. Entonces yo tengo que venir, tomo el gradiente de la función y lo evalúo en 0 y cortos. Entonces yo vengo y hago mis reemplazos. ¿Cuánto me da eso? Raíz de 2. Bueno, háganlo, traten de hacerlo 2, 4, seno de pi cuartos. Cuando x vale 0, esto me queda e a la 0, e a la 0 es 1, coma, porque es un vector, coseno de pi cuartos. Y entonces ahora sí viene y hace los cálculos. ¿Cuánto es seno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2. O sea que cuando lo multiplique por este 2, ¿cuánto me da? Raíz de 2. Raíz de 2. Coma, raíz de 2. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Sí, sí. Sí. Entonces, listo, miren, ya tiene el gradiente. De acuerdo a la teoría, me dice, encuentra un vector que produzca la dirección en la cual la función dada aumenta más rápidamente en el punto indicado. Entonces, esta es dirección en que la función aumenta lo más rápido. Y abajo la cámara. ¿A partir de qué punto? P igual 0, te voy a mostrar lo que acabé de decir. Dirección esta, o el gradiente que es esto. Esta es la dirección en que la función aumenta lo más rápido posible a partir del punto P. Si usted llega a cambiar este punto, el punto P, le va a dar otro gradiente y le va a dar otra dirección. ¿Listo? Si vamos a la Déjame hacer una segunda pregunta. pregunta, Pero entonces ahí terminaría el ejercicio. una parte, la primera parte porque hay dos preguntas. Ok. Le preguntan la tasa máxima y la dirección. La dirección es esta. Déjame ponerlo acá. Gradiente de f evaluado en el punto 0 pi cuartos. Esta es la dirección. Entonces ahora, tasa máxima. ¿Cuál sería la tasa máxima? La Raíz norma del de 5 gradiente. medios. ¿Sería cuánto? La norma, por ahí alguien lo dijo, la norma del gradiente, es decir, la norma de este vector. Entonces, raíz de 2 cuadrado más raíz de 2 sobre 2. Entonces, hace los cálculos, esto le da 2 más un medio, ¿cierto? Entonces, raíz de 5 medios.
¿Qué está claro, Octavio? ¿Qué pasa si el ejercicio me cambio la pregunta? Adiciono otras dos preguntas. Si yo le pregunto por la dirección en que la función decrece lo más rápido posible, ¿cuál debería ser esa dirección? Menos el gradiente. Menos el gradiente. ¿Y cuál va a ser el valor más pequeño de la tasa? O la tasa mínima. Menos la norma del la gradiente. norma De del 520. Menos este número. Y eso es todo, muchachos. Eso sería todo la... ¿Sí está claro entonces cómo es la solución del problema 23? Muchachos, todos estos ejercicios, la solución usted las puede hacer basadas en las definiciones, los teoremas y los ejemplos que están en las secciones. Miren que el problema 25 es idéntico al problema 23. Y el 26 es exactamente lo mismo. ¿De qué es lo que usted se tiene que cuidar aquí? Usted tiene que mirar bien. El punto donde le están diciendo que inicia, el punto donde termina. Le pueden dar 2 puntos o le pueden dar la dirección como tal. ¿Listo? Entonces, y dependiendo de lo que... Entonces, miremos un ejemplo acá que es... A ver, yo sé, problema 34. Se me pasó la... A ver, ¿cuál sería? Analicen el problema 34 y me dan un minutico, 2 minuticos para que lo analicen y me den la respuesta. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Y por qué? Menos 6. Creería que menos 6. Menos 6. ¿Alguna otra respuesta? ¿Por qué menos 6? Pues si ahí el valor de U, el valor de los componentes de U cambian de signo, el resultado tendría signo contrario, ¿no? Pero entonces, listo, miren. De nuevo, es el teorema del cálculo de la derivada direccional. Miren que son 2 cálculos. Aquí el ejercicio me dice derivada direccional
mencioné, en A, B. Esto es gradiente de f en A, B, producto punto, la dirección U. Y esto me está diciendo que es igual a 6. Ahora, el otro valor que me dice que quién es, derivada direccional, pero ya la dirección no es Q, sino que es menos Q. Y esto que está acá debería ser la demostración que usted debería hacer. Como la dirección ahora mía es menos Q, entonces esto es gradiente de f, producto punto, menos Q. Propiedad, hay una escalar aquí multiplicando el producto punto, o sea que este escalar sale. Mire que esto es menos gradiente de f, producto punto, y usted ya sabe que el ejercicio le está diciendo que esto es ¿cuánto? 6, o sea que esto es menos 6. Y esas son las propiedades de... Entonces ahí tenemos y de nuevo propiedades de álgebra lineal. Miren, esto es un producto entre dos vectores. Tenemos esa. Muchachos, o entre todos, el problema 33 quedó... Hagamos 32. A ver, ¿cómo quedaría el problema 32? El 33 ya se los había asignado. 32. A ver, ¿qué pasaría con ese problema? A ver, ¿cómo se resuelve ese problema? Ese ya es similar al 33, pero entonces por favor escriban y me dicen cómo resolverlo. Necesito ir mirando, tomando nota aquí, mientras ustedes hacen esos cálculos. Voy a revisar algo aquí. Voy a mirar quiénes están conectados. Bueno, muchachos, si alguno de ustedes tienen problemas con la conexión, pues ahí sí ya no, les toca estar todo el tiempo, estar conectándose, y si no, pues entonces quedan con su responsabilidad de preguntarme a mí lo que no haya entendido de la clase y revisar el video luego, posteriormente, que si en el evento en que lo tengamos. Estos ejercicios que estamos trabajando, pues son ejercicios del texto. Y ya saben que siempre hemos... Pantalla, participantes.
Bueno, muchachos, a ver, cuéntenme. Sin hacer cálculos, primero. La idea que tendríamos que llevar a cabo, ¿cuál sería? Habría que hallar el gradiente, pues la forma general del gradiente, Ajá. y luego ver ese vector, qué valores le tendríamos que dar para que el producto punto con el vector unitario sea 0. Exactamente. Entonces, listo. ¿Hay algún problema con la derivada de esa función? Pues a ver, ¿cuál sería? Estamos en el problema 32. No, profe. A ver, vamos a ver, esto me lo pueden decir ahí. ¿Cuánto es el gradiente de f? Es 2x X más Y menos 1. más y menos 1. 2x Más más Y Y y menos 1. menos 1. Esa sería la primera. Vamos a revisar. 2x. Ajá, la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de x por y con respecto a x es y. La derivada de y al cuadrado es 0. Y la derivada de menos x es menos 1. Menos 1. En la segunda componente, ¿qué iría? X X más más 2y. 2Y. ¿Cuánto? X más X más 2Y. 2Y. X más 2y. Perfecto. Ese es el gradiente. ¿Cuánto es la dirección? Escribámosla ahí, aquí en el... ¿Cuánto es la dirección? Escribámosla en la otra anotación, no en la anotación IJ. ¿Cuánto sería la dirección? Escrita de esta forma. ¿Cuál sería la primera componente de la dirección? 1 sobre raíz de 2. Ajá. ¿Y la segunda componente? Igual, 1 sobre raíz de 2. También, 1 sobre raíz de 2. Ya tengo que estos son los componentes de la derivada direccional. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta el ejercicio? ¿Cuándo la derivada direccional es encuentre todos los puntos x, y de tales que la derivada direccional es igual a 0? Mire que este vector es unitario. Listo, entonces, ¿cuánto me da esto? Es el gradiente. 2x más y menos 1, x más 2y, producto punto, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y esto tendría que ser igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación me va a dar ahí? ¿A ustedes les gusta trabajar con estas radicales? Pues en general, no. ¿Cómo hago para que ellos desaparezcan? Los multiplico por un escalar. Pero no solo esto, ¿no? A toda la ecuación. ¿Por cuánto debería multiplicar? ¿Por raíz de 2? Raíz de 2. Cuando yo multiplique esto por raíz de 2 aquí, multiplico acá por raíz de 2, pero miren que acá hay 0. Entonces sigue quedando 0. Cuando distribuya, lo voy a poder distribuir en el que yo quiero. Entonces, este raíz de 2 se cancela con este y se cancela con esto. Entonces, ahí los cálculos van a ser mucho más sencillos y esto va a ser simplemente, tomo a este señor, lo multiplico por 1, x más y, menos 1, más este multiplicado por 1. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Hacemos esos cálculos. ¿Cuánto me queda el resultado final? Tres x más 3y igual a 1. 3x más 3y igual a 1. Entonces, mire que aquí tengo una relación. Les puedo ver cómo sería o cuál sería la respuesta del problema 32. Respuesta final. A ver, quiero escuchar cómo me darían la respuesta. 1 menos 1, menos 1, 1.
1 menos 1. No, ese no funciona. Ah, no, perdón, tenía que ser igual a 1. No, pensé que tenía que ser igual a 0. Ajá. Pero mira que ahí estabas tratando de darme valores específicos. Entonces, como aquí hay, ¿cuántos hay? Primero. Profe, la respuesta se tiene que dar como coordenadas de puntos. Sí, sí, me tendrían que dar puntos. A ver, entonces voy a cambiar la pregunta. Denme uno nomás. ¿Un punto? Uno nomás, que 1 satisfaga menos la... 1. ¿Cuánto? 1 menos 1. 1 menos 1. No. ¿Ese funciona? No. No, 1 y 1/3. Un tercio y uno. 1/3 y 1. Pues este no funciona porque cuando usted reemplaza acá le queda 3 menos 3, eso le da 0. 0 es igual a 1. No, o sea que este no funciona. 1, un tercio. Tampoco funciona. 0 y 1/3 sí funciona. Este tampoco funciona. 0 0, un tercio funciona. Sí, señor. ¿Cómo obtuvieron este? despejando la y. Y ahí expresamos de una forma general, podemos colocar x, un tercio menos x. Vamos a ver. X, un Pero tercio. alcanzamos a ver. Estaba tomando nota antes de que me salga. ¿Me repites entonces? X, un tercio Menos x. menos X. Y vamos a ver si esto, ¿de dónde sacaste esta fórmula? Factor común sacamos 3. Entonces x más y sería igual a un tercio. Y De este saco factor común. X más Y sería igual a 1. Luego X más Y sería igual a ¿cuánto? un tercio. Un tercio. Y luego despejaste Y, ¿cierto? Sí, señor. Un tercio menos X. Perfecto. Entonces mira que la coordenada Y está, o sea que hay infinitos puntos que satisfacen esa condición. ¿Cuáles son los puntos? Muy bien lo que hiciste acá. Entonces son los puntos. Hay muchas formas de escribirlo. Vamos primero a escribir la forma que me acabas de decir. Entonces, respuesta. Puntos de la forma. X, un tercio menos X. ¿Y qué va a pasar con X? ¿Hay alguna restricción para X? No. Mira que eso es una ecuación lineal. X puede ser cualquier número real. Mira que no hay nada complicado aquí en nuestro despeje. Entonces, X ahí sería el parámetro. X es cualquier número. Esa sería una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo, ¿cuál sería? En conjuntos. Claro que eso también lo pueden escribir en conjuntos. Usted me puede decir así, X, Y, tales que 3X más 3Y es igual a 1. Esa sería la más sencilla. O todas van a ser equivalentes. O, que es lo mismo que decir, los X, Y en R2, tales que Y sea igual a ¿cuánto? Menos X. Y ahí ya los tiene todos. Son infinitos. Listo, pero jóvenes, se han dado cuenta que siempre estamos utilizando el teorema, yo les digo aquí, 1361, que es el que me dice o que me da la forma de calcular la derivada direccional. Listo, ahora sí trabajemos, miremos, miren que el problema 39, una aplicación. Eso es similar al ejemplo que yo les describí. Voy a
a proyectarlo. Que yo no puedo ver por esta pantalla. Problema 39. A ver, léanlo y me dicen cómo resolverlo. No tengo ni idea cómo hacerlo. A ver, enséñenme ustedes algo de cálculo. Pues ahí tendríamos 2 puntos, ¿no? Que es 4.2 y el origen. Según lo que veo en la gráfica. Oh, pero bueno, la gráfica es un esquema. No sabemos si... Pues sería buscando el gradiente. Hay que buscar el gradiente. No sabemos cuánto nos va a dar ese... Pero mire que la teoría ya está ahí. Pueden, bueno, a ver, vamos a mirar. Puede apuntar hacia el origen. Vamos a analizar qué es lo que sucede. Miren la función, esa función T mayúscula que da. La temperatura. La temperatura en la placa. Listo. Entre más pequeño sea ¿en qué unidades? Bueno, el ejercicio no me da unidades. Pero miren algo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor más pequeño que tiene esa función temperatura? 5. 5. 5, porque mire que esa función es... Voy a escribirla aquí. De hecho, ustedes pueden hacerla... Ahorita miramos cómo es la gráfica de esa función aquí. Esta GeoGebra. Función temperatura. Es 5 más 2x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces usted puede hacer muchos, pues puede analizar qué pasa. Esto siempre es mayor o igual que 0. El número más pequeño que puede alcanzar x al cuadrado, ¿cuánto es? 0. El valor más pequeño que puede alcanzar esto es 0. O sea que el valor más pequeño de la temperatura es 5. ¿Listo? O sea que esa es la temperatura. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta. ¿En qué punto estaríamos lo más frío posible? 0, 0. 0,0. ¿Listo? De acuerdo a lo que acabamos de decir. El valor más pequeño que este solito puede alcanzar es cuando x vale 0. Y este es cuando y vale 0, o sea que estamos en el punto 0, 0. O sea que en ese punto, es por eso que el dibujito le apunta a usted hacia él. Pero ojo, estamos arrancando el punto 4,2. Entonces, de acuerdo a la teoría, ¿en qué dirección debe seguir el insecto? Empezando en el punto 4,2. Con el fin de enfriarse. Entonces, gradiente de la función temperatura evaluado en el punto, en 4,2. Esta es la dirección en que se debe mover, que debe seguir el insecto. ¿A partir de qué punto? El 4, ya vamos a hacer las gráficas y miramos. Entonces, a ver, ¿cuánto me da el gradiente? El gradiente es muy sencillo de calcular.
Gradiente es la temperatura. ¿Cuánto es? 4x, 2y. 4x, 2y. Muy bien. Evaluamos el gradiente en el punto. 4,2. ¿Cuánto me da eso? 8,4. Ah, no. 16,4. 16,4. 16,4. Esa es la dirección. O sea, es la... Alguien me apuntó, me dijo ahí, es la dirección del origen. ¿Coinciden los cálculos? Entonces, para eso hay que hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Y voy a hacer la gráfica entonces voy a voltear aquí un momentico para hacer los cálculos. Porque no. Entonces voy a cambiar lo que voy a mostrarles GeoGebra. Ahí tenía otra gráfica de una función. De hecho, podemos hacer la gráfica de, de esa función temperatura. Es 5, miren, más 2x² más y². Y le voy a darle Enter. Miren que sigue siendo un paraboloide. Pero, mire que empieza en 5 y va de 5 hacia arriba. Voy a hacer el gráfico del punto 4,2, pero en el plano XY. O sea que, ¿cómo lo debería hacer? 4,2, como el gráfico ahí está en 3D. Entonces lo voy a hacer como en 3 componentes. Sería 4,2, 0. Y miren que el dibujito va a aparecer ¿en dónde? En el plano XY. ¿Sí están viendo la GeoGebra? Sí. Listo. Entonces, miren la vista desde arriba. Ahí me pintó A en ese plano. Ahora voy a pintar el... donde quiero quitar aquí el dibujito del plano. Miren ahí. Ah, muchachos, ya resolvimos el problema de que no veíamos nunca GeoGebra en el salón. Ya resolvimos. Bueno, ahora pero tengo que hacerlo como vector. Entonces, listo, miren aquí. Voy a escribir vector. Vector. Y aquí escojo ese y voy a escribir aquí el punto. ¿Qué es cuál? 16,4,0. Lo ponemos ahí. Mire hacia dónde apuntó. Entonces vamos a mirar acá. A ver, ¿por qué me apuntó miren. Miren ese vector. Ojo, recuerden que lo que hay que hacer aquí es trasladar este vector, ¿no? Entonces, venga, voy a hacerlo aquí, es trasladar. El vector aquí va a ser U. Lo voy a hacer a trasladar de que el punto inicial coincida con el punto A. Miren, y voy a borrar este. Entonces, ahí yo hice el dibujito. Entonces, tengo una pregunta. Mire hacia dónde apunta ese vector. ¿Esto coincide con los cálculos? ¿O qué pasa ahí? A ver, quiero... alguien que me diga, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Estamos bien o estamos mal o qué? Pues el insecto se debe dirigir al
al origen y ese vector no está hacia el origen, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué está mal? Entonces, ¿Qué estamos haciendo mal? Los signos, no, porque era al menos el gradiente para poder que se enfriara. Entonces, miren que es de acuerdo a la pregunta que tenemos. Entonces, voy a volver a compartir el texto para que leamos acá. O sea, en este caso no nos están pidiendo el máximo, sino el mínimo. Sí, señores. Entonces, es porque esto es una función temperatura. Entonces, miren que si yo sigo la dirección del vector gradiente, que es esta, ¿qué va a pasar con la temperatura? La temperatura va a aumentar lo más rápido posible. Y si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con el insecto? Pues no se va a enfriar, sino que se va a calentar. Entonces la respuesta del ejercicio no va a ser esta, sino que entonces nosotros deberíamos buscar en la dirección donde la derivada direccional sea mínima. ¿Y cuál es esa dirección? Pues ya no va a ser esta, 16,4, sino que va a ser menos el gradiente. O sea que va a ser menos 16, menos 4. ¿Sí está claro? Sí. Listo, es simplemente por la... Si yo quiero enfriarme, la temperatura tiene que bajar. Si yo quisiera calentarme, la temperatura tiene que subir. Entonces, acá en nuestros cálculos en este señor GeoGebra, pues yo no debería acá, cuando hago U igual a vector, entonces ya no voy a trasladar U, sino que voy a trasladar ¿quién? Voy a ponerle un menos ahí. Y mire que hacia dónde me apuntó. Dirección opuesta. Y no, esa sería la en donde se va a calentar lo más rápido posible. De enfriarse lo más rápido. Eso es lo que me dice la teoría. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es. Pero entonces, eso es lo que pasa en el plano. Si yo me voy si yo me quisiera ir a la gráfica de la función, tengo que agregar la tercer componente, que es el valor de la función en el punto. Porque recuerde que yo debería estar moviendo sobre la función. Y eso sería entonces la forma en abordar estos problemas. Mirar bien la descripción de lo que significan las variables, unidades, y dependiendo de la pregunta. Miren que aquí está como uno de los ejemplos. Yo les mencioné en clase. Lo de esta calle muy famosa en San Francisco, que es básicamente el ejemplo aquí, este ejemplo. El ejemplo 7. El ejemplo 6. Y es por eso, es la razón por la cual uno tiene que, si usted estuviese en su bicicleta y quiere minimizar el esfuerzo o salvar energías, uno no, en la pendiente no debería atacarlo de frente, sino que ¿qué es lo que hay que hacer? Para minimizar esfuerzo. Entonces, si aquí está la pendiente, la montaña que usted está, si usted está aquí, si usted quiere llegar lo más rápido posible a la cima, ¿qué es lo que debe hacer? Ir en línea recta. ¿Listo? Pero si usted quiere minimizar el esfuerzo, entonces, ¿qué es lo que debe hacer?
empezar a moverse de esa forma. No va a llegar tan rápido, pero lo que sucede es de que va a llegar. O sea, probablemente si sigue aquí derecho no llegue primero. Puede que llegue, pero dependiendo de la pendiente que tenga la montaña, lo que usted va a escalar. Pero usualmente lo que uno hace es este recorrido. Si tiene suficiente, si tiene mucha fuerza en las piernas, esta distancia va a ser corta. Si no tiene tanta fuerza, entonces lo que va a hacer es cada vez más largo. Se va a demorar más, pero minimiza esfuerzo. Entonces, allí hay un ejemplo práctico. Miren que ese vector apuntaría en esa dirección si usted quiere que el esfuerzo sea llegar lo más rápido posible. Entonces, otro de los ejemplos, sí, miren aquí hay varios ejemplitos donde ustedes pueden aplicar esta teoría. Hallar máximo crecimiento y mínimo crecimiento. Entonces, ahí tienen los ejemplos. Ya vimos el problema 39. El 40 es relacionado con el problema de la placa. Y ahí me van a pedir una cierta trayectoria. Entonces, miremos una de estos propiedades del vector, del operador gradiente. Como esas funciones están dadas mediante una derivadas parciales, y en las derivadas parciales yo tengo las propiedades del suma, producto, cociente. Entonces, miren que aquí tenemos exactamente las mismas propiedades del vector gradiente. Regla del producto, regla de suma, constante por función, y regla del cociente. ¿Listo? Entonces, tenemos esas. Problema 49. A ver, ¿cómo hagamos el problema 49 ya para... el gradiente de esa función? Unos cálculos sencillos. A ver, esta función R, ¿cómo es? Problema 49. A ver, ese es R, ¿qué es ahí? R, el primer R que me dan ahí es un vector y tiene coordenadas X, Y. Y luego me dice que la función R, que ya no es un vector, simplemente va a ser la norma del vector R. Profe, una pregunta, pero ¿hay por qué aparecen dos Is? ¿No debería ser IJ? Ah, sí, señores, es un error tipográfico. Ok. Es XI más Y, J. YJ, perdón. Entonces, miren que entonces en este caso, R es la norma de este vector. Cuando usted haga esto, será X cuadrado más Y al cuadrado. Esta es una función de dos variables. ¿Cómo es la gráfica de esta función? A ver, recuerden, ojo, tienen que tener presente eso para la parte de integrales múltiples. ¿Cómo es que es la gráfica de esto? Jóvenes. ¿Es un paraboloide? No, paraboloide no, mira que hay una raíz. Ah, la raíz. Recuerden que tienen que tener presente esas superficies. Ese es un cono, la parte superior de un cono. Parte superior de un cono. Me piden calcular el gradiente de esa función R.
Entonces, ¿cuánto es el gradiente? A ver, ¿cuál sería la primer componente? ¿Qué iría en la primer componente aquí? Un medio Hay que derivar esta raíz con respecto a x. Entonces, un medio. de raíz abajo, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Y Y qué va la arriba? interna sería 2x. Eso. La segunda componente es, similarmente, 2y. sobre 2. Este 2 cancela con este 2. Este 2 de acá cancela con este 2 de acá. Es un vector. Ya. ¿Qué puedo hacer? Pues mire que esto es un escalar y está dividiendo acá, o sea que puedo sacar eso como o del escalar, del vector, perdón. Entonces aquí me queda simplemente x, y. ¿Qué es esto? Pues mire que la norma es, ¿y este vector de acá quién es? El vector R. O sea que esto es vector R sobre su norma, que es lo que le pedía el ejercicio de mostrar. Entonces esta es la demostración del problema 49 horas. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Y el negativo? No, ¿cuál negativo? El negativo de menos 1 sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. No, aquí no hay ningún negativo. Recuerda que esto es potencia. Sí, sino que aquí se ve como un negativo. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí, en la de abajo. En la Desde donde primera empieza el negra. negro. Ahí. Ah, no, es simplemente ahí que borré con el. ¿Ahí? No, no hay ningún negativo. Listo, gracias, profe. Entonces, propiedades del vector gradiente. No olviden entonces la forma de calcular el gradiente, el significado de la tasa máxima, en qué dirección se obtiene, la tasa mínima y en qué dirección se obtiene. ¿Cuál es el valor más grande de la derivada direccional? La norma del gradiente y en qué dirección se alcanza. En la dirección del gradiente. En la dirección del gradiente. ¿Y cuál es el valor más pequeño de la derivada direccional? Menos la norma del gradiente. Es menos la norma del gradiente. ¿Y en qué dirección se alcanza? Menos la dirección. Puede estar gradiente. Entonces, esas serían la forma de hacer esos cálculos ahí. Jóvenes, trabajen esos problemas y envíenme las preguntas que tengan vía correo electrónico. Recuerden que hay tutorías para los que puedan asistir, virtuales, pues. Las tutorías que yo ofrezco, ya les recuerdo el horario, es martes 4 a 6 y jueves de 4 a 6. Ustedes entran a la plataforma y ahí, esas de allá son vía chat. En el evento en que usted necesite más explicación, pues se puede crear una sala virtual y explicarla pues con video. Y las otras, que de nuevo persiste el problema, pues igual los horarios de clase no han cambiado, los horarios de clase se deben respetar. Entonces, ustedes pues tienen el mismo problema que tenían durante el semestre. Entonces,
para eso se habilitó de nuevo la franja que de 2 a 4, los viernes antes de clase. Esa franja se va a mantener siempre y cuando pues haya asistencia de ustedes a la tutoría. Hoy estuvieron presentes o trabajamos como con 8 o 9 de ustedes. Entonces ese informe se le pasa al jefe y él decidirá si continúa. Entonces muchachos, continúen trabajando. Siguiente sección que vamos a trabajar pues ya le enviaré la información, pero es 13.7. Tal cual como aparece en el texto guía. Ya la semana que viene, entonces, les entregaré información que me tienen que hacer unos entregables, unas tareitas ahí que les voy a mandar. Entonces, por favor, empleen este fin de semana para que tengan estos problemas bien frescos y empiecen a trabajar con las siguientes secciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, Claro, gracias. todo claro, profe. Bueno, jóvenes, entonces, pues dejamos ahí por el momento. Espero pues que mirar cómo poder grabar tengo que hacer algo aquí, cuadrar y mirar cómo grabar esto. Creí que simplemente iba a ser, como yo era el host, pues, creí que simplemente era ingresando el código que tengo ahí, pero pues creo que hay que hacer algo más. Por acá hay ya encontré el que dice más, pero cuando le doy grabar también me pone problemas. Entonces,